¿Sabías que Roma, una pequeña aldea junto al río Tíber, llegó a dominar todo el Mediterráneo y cambiar para siempre la historia del mundo? Desde leyendas de gemelos amamantados por una loba, hasta emperadores que consolidaron un imperio que perduró siglos, Roma nos dejó un legado que todavía influye en nuestra vida cotidiana. En este video vamos a recorrer la fascinante historia del Imperio Romano capítulo por capítulo, sus orígenes, la República, las guerras, el nacimiento del imperio, su cultura, su ejército, las crisis que enfrentó y cómo su legado llegó hasta nuestros días. Prepárate para descubrir cómo una ciudad construida sobre 7 colinas se convirtió en la base de leyes, arquitectura, idiomas y tradiciones que todavía impactan al mundo moderno. Quédate hasta el final porque la historia de Roma no solo es sobre conquistas y emperadores, es sobre cómo las decisiones, la ambición y la cultura de un pueblo cambiaron el rumbo de la humanidad para siempre. Capítulo 1. Los orígenes de Roma. Roma, la ciudad eterna, el corazón de un imperio que dominó el mundo antiguo. Pero ¿cómo empezó todo? Su origen se mezcla entre mito e historia, en una narración tan fascinante que aún hoy seguimos contando. La leyenda más famosa nos lleva a las orillas del río Tíber. Allí, una loba amamantó a 2 gemelos abandonados, Rómulo y Remo. Eran hijos de Marte, dios de la guerra, y de Rea Silvia, una princesa condenada a no tener descendencia. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Criados primero por la loba y luego por un pastor, crecieron fuertes y ambiciosos. Los hermanos decidieron fundar una ciudad, pero la ambición se convirtió en rivalidad. Según la tradición, discutieron sobre quién debía gobernar y dónde levantar la nueva urbe. La disputa terminó en tragedia. Rómulo mató a Remo y se convirtió en el primer rey de Roma. Así, en el año 753 a.C., nacía una ciudad que pronto se transformaría en leyenda. Los historiadores saben que no todo fue como lo cuentan los mitos. En realidad, Roma surgió de la unión de pequeñas aldeas situadas sobre las colinas del Lacio, en un punto estratégico, cerca del río Tíber, con acceso al mar y protegido por colinas. Era un lugar perfecto para crecer. Lo que empezó como chozas de pastores se convirtió poco a poco en un poblado organizado. Las tribus se unieron, construyeron murallas y templos y comenzaron a tejer una identidad propia. La ciudad fue gobernada por una sucesión de reyes, primero de origen latino y sabino, y más tarde etruscos, un pueblo poderoso del norte de Italia. Con los etruscos llegaron importantes avances: el arte de la construcción en piedra, la organización militar y religiosa, y símbolos que luego marcarían la historia romana, como la túnica púrpura y los ritos funerarios. Roma pasó de ser un pueblo agrícola a una ciudad poderosa con templos, foros y un incipiente sistema político. Pero los romanos nunca soportaron del todo el poder absoluto de un solo hombre. La historia cuenta que el último rey, Tarquinio el Soberbio, gobernó con tiranía y despotismo. Cansados de los abusos, los romanos lo expulsaron en el año 509 a.C. Fue entonces cuando nació la República, un nuevo sistema donde el poder ya no estaba en manos de un monarca, sino del pueblo, representado por sus instituciones. Roma diseñó una compleja organización política y social. En la cima estaban los patricios, las familias más antiguas y poderosas, que concentraban riqueza y prestigio. Debajo, los plebeyos, campesinos, comerciantes y artesanos, que lucharon por tener más derechos. Y en la base, los esclavos, que no tenían libertad ni participación política. El poder se repartía de manera ingeniosa. Cada año se elegían 2 cónsules, máximos magistrados, que gobernaban juntos para evitar abusos de poder. Su mandato era breve, de solo 1 año, de modo que nadie podía convertirse en un nuevo rey. Pero los cónsules no gobernaban solos. Detrás de ellos estaba el verdadero corazón político de Roma: el Senado, un consejo de ancianos, compuesto principalmente por patricios,
que tomaba las decisiones más importantes. El Senado controlaba las finanzas, la diplomacia y la guerra. Y aunque en teoría representaba a todos, en la práctica defendía los intereses de las élites. Aún así, los plebeyos no se quedaron de brazos cruzados. Organizaron protestas, huelgas y hasta abandonaron la ciudad en señal de rechazo. De estas luchas nacieron las leyes de las 12 tablas, el primer código escrito de Roma y la figura de los tribunos de la plebe, magistrados que podían vetar decisiones injustas del Senado. Con estas reformas, poco a poco Roma fue construyendo un sistema que combinaba oligarquía, democracia y aristocracia en una sola estructura. Pero la república no era solo política, era también expansión. Y su gran prueba llegó con las guerras púnicas. Al otro lado del Mediterráneo, la ciudad de Cartago se levantaba como una potencia naval y comercial. Roma y Cartago no podían coexistir mucho tiempo sin chocar. La rivalidad era inevitable. La primera guerra púnica comenzó en el 264 a.C. Se libró principalmente en el mar, y aunque Roma no tenía experiencia naval, construyó una flota poderosa. Tras años de lucha, Cartago fue derrotada. Pero la verdadera amenaza llegó en la Segunda Guerra Púnica, con el general Aníbal Barca. Aníbal cruzó los Alpes con un ejército y elefantes de guerra, sorprendiendo a Roma con una de las invasiones más audaces de la historia. Sus victorias fueron legendarias. Trebia, Trasimeno, Canas. Roma parecía condenada. Sin embargo, los romanos resistieron. Con disciplina, estrategia y aliados fieles, lograron llevar la guerra hasta África. Allí, en la batalla de Zama, el general Escipión el Africano derrotó a Aníbal y aseguró la supremacía de Roma. La Tercera Guerra Púnica fue el golpe final. Roma destruyó Cartago por completo en el 146 a.C. De su rival no quedaron más que cenizas y un mensaje al mundo. Roma había nacido para dominar. La República, con sus tensiones internas y sus victorias externas, se consolidaba como la potencia más grande del Mediterráneo. Un sistema político único, un ejército implacable y una sociedad dispuesta a sacrificarlo todo por la gloria de su ciudad. El mundo estaba a punto de ser romano. Capítulo 2. La República Romana. Tras la expulsión del último rey, Roma dio un paso histórico. En el año 509 a.C., nació la República, donde el poder ya no estaba en manos de un monarca, sino del pueblo, representado por sus instituciones. Roma diseñó una compleja organización política y social. Primero en ellos estaban los patricios, las familias más antiguas y poderosas, que concentraban riqueza y prestigio. Debajo los plebeyos, campesinos, comerciantes y artesanos, que lucharon por tener más derechos. Y en la base, los esclavos, que no tenían libertad ni participación política. El poder se repartía de manera ingeniosa. Cada año se elegían 2 cónsules, máximos magistrados, que gobernaban juntos para evitar abusos de poder. Su mandato era breve, de solo 1 año, de modo que nadie podía convertirse en un nuevo rey. Pero los cónsules no gobernaban solos. Detrás de ellos estaba el verdadero corazón político de Roma, el Senado, un consejo de ancianos compuesto principalmente por patricios que tomaba las decisiones más importantes. El Senado controlaba las finanzas, la diplomacia y la guerra, y aunque en teoría representaba a todos, en la práctica defendía los intereses de las élites. Aún así, los plebeyos no se quedaron de brazos cruzados. Organizaron protestas, huelgas, y hasta abandonaron la ciudad en señal de rechazo. De estas luchas nacieron las leyes de las 12 tablas, el primer código escrito de Roma, y la figura de los tribunos de la plebe, magistrados que podían vetar decisiones injustas del Senado. Con estas reformas, poco a poco Roma fue construyendo un sistema que combinaba oligarquía, democracia y aristocracia en una sola estructura. Pero la República no era solo política, era también expansión, y su gran prueba llegó con las guerras púnicas. Al otro lado del Mediterráneo, la ciudad de Cartago se levantaba como una potencia naval y comercial.
Roma y Cartago no podían coexistir mucho tiempo sin chocar. La rivalidad era inevitable. La primera guerra púnica comenzó en el 264 a.C., se libró principalmente en el mar, y aunque Roma no tenía experiencia naval, construyó una flota poderosa. Tras años de lucha, Cartago fue derrotada. Pero la verdadera amenaza llegó en la Segunda Guerra Púnica, con el general Aníbal Barca. Aníbal cruzó los Alpes con un ejército y elefantes de guerra, sorprendiendo a Roma con una de las invasiones más audaces de la historia. Sus victorias fueron legendarias. Trebia, Trasimeno, Canas. Roma parecía condenada. Sin embargo, los romanos resistieron. Con disciplina, estrategia y aliados fieles, lograron llevar la guerra hasta África. Allí, en la batalla de Zama, el general Escipión el africano derrotó a Aníbal y aseguró la supremacía de Roma. La Tercera Guerra Púnica fue el golpe final. Roma destruyó Cartago por completo en el 146 a.C. De su rival no quedaron más que cenizas y un mensaje al mundo. Roma había nacido para dominar. La República, con sus tensiones internas y sus victorias externas, se consolidaba como la potencia más grande del Mediterráneo. Un sistema político único, un ejército implacable y una sociedad dispuesta a sacrificarlo todo por la gloria de su ciudad. El mundo estaba a punto de ser romano. Capítulo 3. El nacimiento del imperio. La República Romana, que había llevado a Roma a dominar gran parte del Mediterráneo, comenzó a mostrar grietas profundas. Lo que una vez fue un sistema político sólido, se transformó en un escenario de luchas internas, corrupción y ambición desmedida. La crisis de la República fue inevitable. El poder estaba concentrado en el Senado y en las familias más ricas, mientras que los campesinos y soldados, que habían entregado su vida a la expansión de Roma, regresaban empobrecidos y sin tierras. Esta desigualdad generó tensiones sociales. Reformadores como los hermanos Graco intentaron devolver tierras al pueblo, pero fueron asesinados. La violencia se convirtió en una herramienta política. Al mismo tiempo, los generales ganaban más poder que las propias instituciones. Mario y Sila, dos militares de gran prestigio, usaron sus ejércitos para tomar el control de Roma. Por primera vez las legiones eran más leales a sus comandantes que a la República. Roma entró en una espiral de guerras civiles que desgarraron sus cimientos. En medio de este caos, apareció una figura decisiva, Julio César. Carismático, brillante estratega y gran orador, supo conquistar no solo territorios, sino también corazones. Durante su campaña en la Galia, extendió el dominio romano hasta el Atlántico y se ganó la devoción de sus soldados. Mientras tanto, en Roma, su popularidad crecía y el Senado comenzó a temerlo. La tensión estalló cuando se le ordenó disolver su ejército. César, desafiando las leyes, cruzó el río Rubicón en el año 49 a.C. con sus legiones. Su famosa frase, "La suerte está echada", marcó el inicio de una nueva guerra civil. Tras años de enfrentamientos, César derrotó a Pompeyo y a sus aliados. En el 46 a.C. fue nombrado dictador. Como gobernante, Julio César impulsó reformas profundas, mejoró el calendario, favoreció a los veteranos de guerra y reorganizó las provincias, pero su creciente poder despertó recelos. Muchos lo vieron como un nuevo rey, algo que los romanos no podían tolerar. En el año 44 a.C., un grupo de senadores, entre ellos Bruto y Casio, lo asesinaron en los idus de marzo. La muerte de César no salvó a la República, sino que la hundió aún más en el caos. De la lucha por el poder emergió un nuevo líder, Octavio, sobrino, nieto y heredero de César. Joven pero astuto, formó una alianza con Marco Antonio y Lépido para vengar su muerte. Juntos derrotaron a los asesinos de César, pero pronto se enfrentaron entre sí. El conflicto culminó en la batalla de Accio, en el 31 a.C., donde Octavio venció a Marco Antonio y a Cleopatra, reina de Egipto. En el año 27 a.C., Octavio recibió el título de Augusto, convirtiéndose en el primer emperador de Roma. Aunque mantuvo la apariencia de instituciones republicanas, en la práctica concentró todo el poder.
con él comenzó una nueva era, el Imperio Romano. El nacimiento del imperio fue el resultado de décadas de conflictos, ambiciones y sangre derramada. César había abierto el camino y Augusto lo consolidó. Roma dejaba atrás la vieja república para iniciar la etapa más gloriosa y duradera de su historia. Capítulo 4. El esplendor de Roma. Con el ascenso de Augusto al poder, comenzó una de las etapas más brillantes de la historia, la Pax Romana. Durante más de 2 siglos, el imperio disfrutó de una relativa paz y estabilidad. Roma, que había nacido de guerras y conquistado el Mediterráneo con sangre, entraba en un periodo de prosperidad que transformaría para siempre la vida de sus ciudadanos. La Pax Romana no significó ausencia total de conflictos, pero sí el fin de las guerras civiles que habían desgarrado a la República. Las fronteras quedaron aseguradas, el comercio floreció y las ciudades crecían bajo la protección de un ejército disciplinado. Roma se convirtió en el centro del mundo conocido, un lugar donde llegaban riquezas, ideas y culturas desde los rincones más lejanos del imperio. Uno de los legados más impresionantes de esta época fueron los avances en arquitectura, leyes y cultura. Los romanos construyeron monumentos que aún hoy en día nos asombran. El Coliseo, donde miles de personas se reunían para presenciar espectáculos de gladiadores y combates navales. El Panteón con su imponente cúpula que desafiaba los límites de la ingeniería. Los acueductos, que llevaban agua a las ciudades desde kilómetros de distancia. Y las calzadas, caminos tan sólidos que muchos siguen en pie 2000 años después. Pero no solo construyeron piedra y mármol, también levantaron un sistema legal que sería la base del derecho moderno. El principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, la protección de la propiedad privada y la noción de contratos y testamentos nacieron en Roma. Aunque no todos gozaban de estos derechos, sus ideas jurídicas marcaron profundamente a las sociedades futuras. En el terreno cultural, Roma fue un crisol de influencias. Adoptaron la filosofía y el arte griegos, pero también dieron vida a una literatura propia. Escritores como Virgilio, con la Eneida, o historiadores como Tácito y Livio, contaron las glorias y tragedias del imperio. Incluso la lengua, el latín, se extendió por Europa y dio origen siglos después a las lenguas romances, como el español, el francés y el italiano. La vida cotidiana en Roma también alcanzó un esplendor sin precedentes. En la capital vivían más de 1 millón de personas, algo extraordinario para la antigüedad. Las termas públicas eran lugares de encuentro, donde se bañaba, se hacía ejercicio y se discutía política. Los mercados rebosaban de productos traídos de todo el imperio: vino de España, especias de Oriente, trigo de Egipto. Las familias disfrutaban de banquetes y los ciudadanos acudían al circo para ver carreras de caballos o al anfiteatro para emocionarse con los gladiadores. Claro, no todo era lujo y esplendor. La desigualdad seguía siendo grande. Mientras las élites vivían en villas decoradas con mosaicos, la mayoría habitaba en ínsulas, edificios de varios pisos con condiciones mucho más humildes. Aún así, la sensación de formar parte de un imperio poderoso era compartida por todos. La Pax Romana representó el cenit de Roma. Fue el momento en que la ciudad eterna no solo dominó con sus ejércitos, sino también con su cultura, su arquitectura y sus leyes. Un periodo que dejó huellas imborrables en la historia y que convirtió a Roma en el modelo de civilización que aún hoy admiramos. Capítulo 5. El ejército romano. Si hubo un motor que impulsó el crecimiento y la grandeza de Roma, fue su ejército. Desde los primeros días de la ciudad hasta el apogeo del imperio, los soldados romanos fueron la columna vertebral que permitió conquistar territorios, proteger fronteras y mantener la autoridad de Roma sobre millones de personas. Su poder no residía solo en la fuerza, sino en la organización, disciplina y estrategia que los distinguían de cualquier otro ejército de la antigüedad. El ejército romano estaba organizado en legiones, unidades entre 4.000 y 6.000 hombres divididas en cohortes y centurias. Cada legión era liderada por un legado, con centuriones al mando de cada centuria. Esta estructura jerárquica aseguraba coordinación y eficiencia incluso en el caos de la batalla. Los soldados no eran simplemente guerreros, eran ciudadanos entrenados que dedicaban años a aprender a luchar,
construir fortificaciones, acampar y marchar largas distancias cargando su propio equipo. La disciplina romana era legendaria, los soldados debían obedecer órdenes sin cuestionarlas, y cualquier desobediencia podía castigarse con la muerte. Sin embargo, esa misma disciplina les permitió ejecutar maniobras complejas que desarmaban a sus enemigos. Usaban formaciones como la testudo, donde los escudos se colocaban en la parte frontal y superior para protegerse de flechas y proyectiles, y combinaban infantería y caballería con precisión casi matemática. La estrategia también era clave en sus conquistas. Roma no solo dependía de la fuerza bruta, planeaba cada campaña con cuidado. Antes de atacar, los generales estudiaban el terreno, los recursos del enemigo y sus puntos débiles. Se construían caminos y fortificaciones que facilitaban la movilidad y aseguraban el control de los territorios recién conquistados. Esta combinación de preparación, disciplina y táctica convirtió al ejército romano en una máquina de guerra imparable. El ejército no solo servía para defender Roma, sino también para expandir su territorio. Desde la península itálica hasta las costas de Britania, desde las arenas del norte de África hasta las fronteras del Danubio, las legiones llevaron la autoridad de Roma a todos los rincones del Mediterráneo. Con cada conquista, Roma extendía sus leyes, su lengua y su cultura, integrando pueblos diversos bajo un mismo poder central. Además, el ejército romano no solo luchaba, sino que también construía. Durante las campañas los soldados construían campamentos fortificados, puentes, acueductos y carreteras. Estas obras no solo facilitaban la guerra, sino que también consolidaban la presencia romana y permitían que el comercio y la... Durante siglos, sirviendo como puente cultural entre la antigüedad y la Edad Media. Muchas palabras, expresiones y conceptos de la vida cotidiana, la política y la filosofía provienen directamente del latín y siguen presentes en la vida moderna. La cultura y la organización romana también sobrevivieron a través de la arquitectura, la ingeniería, la literatura y la filosofía. Sus acueductos, puentes, carreteras y anfiteatros inspiraron la construcción de ciudades y la planificación urbana durante siglos. Escritores como Virgilio, Cicerón y Tácito influyeron en la literatura y la filosofía europea, mientras que las ideas estoicas y cívicas moldearon la ética y el pensamiento político de generaciones posteriores. El Imperio Romano de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino, continuó la tradición romana durante casi 1000 años después de la caída de Occidente. Con capital en Constantinopla, mantuvo las leyes, la administración y la cultura romana, adaptándolas a nuevas circunstancias y protegiendo el conocimiento clásico. Bizancio fue el guardián del legado romano y helenístico, transmitiendo su herencia a Europa occidental durante el Renacimiento. En conjunto, el legado de Roma no se limita a sus conquistas militares o su poder político. Roma transformó la forma en que las sociedades organizan la ley, la política, la lengua y la cultura. Sus ideas, instituciones y construcciones siguen inspirando al mundo actual. Incluso después de su caída, Roma continuó viva a través de sus leyes, su lengua y su influencia cultural. El Imperio Romano nos enseñó que una civilización puede trascender el tiempo. Aunque sus muros ya no defienden a ningún territorio, sus ideas, estructuras y valores permanecen como pilares de la historia y la civilización. Roma no solo dominó su mundo, sino que construyó un legado que sigue moldeando el nuestro. Conclusión. Roma no solo fue un imperio de conquistas y emperadores, sino una civilización que dejó un legado eterno. Sus leyes, su lengua, su arquitectura y su cultura siguen presentes en nuestra vida cotidiana. Desde el derecho que regula nuestras sociedades hasta las lenguas que hablamos y las ciudades que habitamos, todo lleva la marca de Roma. Aunque el Imperio Romano de Occidente cayó en el 476 después de Cristo,
sus ideas continuaron vivas a través del Imperio bizantino y de las generaciones que heredaron sus conocimientos. La historia de Roma nos enseña que el poder, la disciplina, la cultura y la ambición de un pueblo pueden trascender el tiempo, influir en el mundo y dejar huella durante milenios. Si algo nos deja Roma, es la idea de que incluso los logros más grandes comienzan con pasos pequeños. Una aldea, un mito, la determinación de unos pocos que soñaron con construir algo que perdurara más allá de su propia vida. Roma nos recuerda que la historia no solo se hace con espadas y conquistas, sino con ideas, cultura y legado.